Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al... Hermanos, un gusto saludarles. Desde Gualañé les estamos saludando este grupo, esta manada pequeña de la Iglesia Manantial de Vida aquí en Gualañé. Hoy junto a mis hermanos, quienes vamos a participar de este espacio, queremos entregarles un saludo muy cariñoso y esperando que el Señor hable a través de lo que hoy vamos a compartir, de lo que vamos a entregar a ustedes en este espacio, que esperamos sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Queremos dar la bienvenida a todos quienes el Señor los ha llevado, los ha motivado a poner atención a esto. Así como un día también a nosotros nos hizo poner atención en algo porque ya nos estaba llamando, porque hacía falta que nos acercáramos, hacía falta que lo conociéramos, hacía falta que lo trajéramos a nuestras vidas. Esperemos que así también muchos de ustedes lo tengan en sus vidas y si no, que a través de esto que vamos a compartir sea de bendición para ustedes y reciban a través de ello un llamado para sus vidas, porque su vida les va a cambiar, se los aseguro. Quiero contarles que vamos a tener un espacio muy interesante donde vamos a hablar de arrepentimiento, de restauración, de fidelidad, de bendición de Dios. Todo un proceso, o proceso tras proceso, para ir creciendo, para ir templándonos, para ir recibiendo más de Dios, ¿cierto? Donde el Señor se nos ha ido revelando. Quiero saludar a mis hermanos, a quienes van a tomar parte también de este espacio en el día de hoy. Quiero que saludemos a quien es líder también de nuestro grupo de varones aquí en Gualañé, el hermano Gilbert Leiva, a quien le damos el pase para que también le salude, ¿cierto? Le entregue su mensaje, su bendición. Hermano. Hola hermanos, hola mis hermanos, como ya nuestro hermano Iván decía, Gilbert Leiva, un cordial saludo para todos los que están a través de esta grabación y que el Señor los pueda bendecir grandemente a cada uno de ustedes. Bueno, también nos acompaña, es parte de este grupo, el hermano Sebastián Aguilar, a quien le vamos a dar el espacio, ¿cierto?, para que también salude a quienes nos acompañan hoy día. Hermano Sebastián. Amén. Bendiciones, hermano. Espero que Dios hoy nos pueda hablar y bendecir a través de su palabra. Bueno, y de igual manera saludamos al hermano Rodrigo Mesa, quien también tiene mucho que entregar, que compartir. Estoy seguro que su participación en el espacio de hoy va a ser de bendición también para más de alguien que está por ahí atento a esto que estamos entregando. Hermano Rodrigo, gusto saludarle, ¿cómo está? Amén. Bueno, saludarle, bendecirle. Rodrigo Mesa por acá, el hermano Rodrigo. Un gusto, un placer estar nuevamente y gratamente sorprendido una vez más porque Dios nos ha considerado una vez más, tuvo misericordia de nosotros y poder estar aquí una vez más reunidos. Así que ojalá, esperando en el amor del Señor de que lo que podamos desarrollar en este tema hoy día sea de bendición tanto para nosotros como para ustedes. Ya lo creo que sí. Primero para nosotros, ¿no? Así como dice el hermano Rodrigo. Yo creo que primero para nosotros, ¿no? Y luego también para todos quienes están atentos a lo que hoy día estamos compartiendo. Bueno, pero nos vamos a poner en manos de Dios. Tenemos que hacerlo, ¿no? No podemos partir sin incorporarlo a Él. Él tiene que ir primero, lo ponemos al frente para que cubra todo esto que vamos a compartir, para que esté Él en todo lo que vamos a hacer. Así que le voy a pedir al hermano Gilbert, nuestro líder, que haga la oración inicial para ponernos en manos de Dios. Hermano Gilbert. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, Padre, para darte las gracias primeramente por este nuevo día que nos regalas, Padre amado, y pedirte también por este tema que vamos a hablar hoy día, Padre, para que usted lo cubra desde principio a fin, Padre amado. Amén. Y también para que toque
algún corazón o más de algún corazón, Padre amado, que usted quiera tocar a través de nuestros testimonios o de alguna persona a la que estamos acá, Padre amado, para que puedan recibir al Señor si quizás no lo tienen en su corazón, y también para avivar a algún hermano en su corazón también que está flaqueando, para que también pueda alentarlo a seguir a nuestro Señor Jesús. Se lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando preparábamos este tema, lo que queríamos compartir en el día de hoy con ustedes, pensamos en los procesos por los que Dios nos hacía pasar, desde que lo empezamos a conocer, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Y quisimos ir paso a paso. Por eso es que hoy día vamos a hablar primeramente de arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cómo nos encontró el Señor primeramente? ¿En qué punto estábamos? ¿En qué andábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Quiénes éramos? ¿Cierto? ¿Cómo nos encuentra el Señor? Porque es Él el que viene al encuentro nuestro, no es que nosotros hayamos ido, todo lo contrario, porque cuando antes de conocer al Señor andábamos en otros caminos, en otras lides, ¿cierto? Y muy alejados de Dios. No sabíamos nada de Él, o no queríamos incluso saber nada de Él. Así es que Él es el que nos llama, Él es el que nos encuentra, y Él es el que nos lleva a un arrepentimiento. Él es el que nos hace ver que estamos mal. Él es el que se nos revela de alguna manera, ¿cierto? Y nos hace ver que estamos muy equivocados, que andamos por un camino muy perdido, que vamos justamente directamente a la perdición, ¿ya? Luego el Señor nos va restaurando, va mejorando todo eso malo que tenemos, lo va sacando, ¿cierto? Va sanando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro templo, ¿cierto? Y nuestras vidas. Y junto con eso vienen luego todas las bendiciones. Paralelo a eso van apareciendo bendiciones, y con mayor razón, día a día se nos va revelando el Señor. Así que creo que principalmente parte todo por un arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de que verdaderamente estamos mal y muy mal. A propósito de lo mismo, cuando íbamos a preparar el tema, empezamos a ver cómo lo abordábamos, y no lográbamos encajar las piezas, las preguntas, las consultas, tener un hilo conductor. No lográbamos encuadrar nada. Y por allí nos fuimos dando cuenta de que estábamos como desconectados, literalmente desconectados, estábamos como desenchufados. Y el Señor nos muestra que estábamos equivocados, íbamos mal. Y ahí nos damos cuenta que los primeros que teníamos que arrepentirnos antes de comenzar el programa, creo que éramos nosotros. ¿O no, hermano Rodrigo? Usted lo tiene bien clarito. Porque incluso el Señor le muestra a usted, y a través de usted nos muestra a nosotros, ¿cierto?, qué era lo que estaba pasando, porque no lográbamos encajar, no lográbamos enchufarnos en lo que queríamos hacer. Usted, yo creo que tiene más clarito que nadie lo que usted le mostró al Señor, lo que usted vio, ¿cierto? Y que luego nos dice: señores, aquí las cosas no van bien. Cuéntenos. Amén. Bueno, fue algo muy especial porque, como bien decía usted, nos reunimos, oramos, pero no nos poníamos de acuerdo. Y si no estábamos de acuerdo, era porque no estaba Dios en medio de nosotros. Y algo quería mostrarnos, pues, y por misericordia de Él ahí justo tocó ahí, habló a mi corazón, pues, y a propósito que ya estábamos, lo único que teníamos de acuerdo es que queríamos hablar del arrepentimiento, pero nuestros corazones no estaban arrepentidos en ese instante. Y el Señor me mostraba y me hacía la pregunta que por qué estaba yo conectado ahí, por qué estaba conectado. Y me hizo darme cuenta que yo justamente ese día estaba conectado quizás solamente por cumplir. Y es por eso que el Señor habló ahí y le pude expresar esto a mis hermanos.
y nos dimos cuenta que estábamos en lo mismo los tres, o sea, los cuatro. Y el Señor nos hizo, nos remeció, así como que nos tomó del pelo, nos amarreó y nos dimos cuenta de que estábamos equivocados porque nuestra motivación para estar ahí no era la correcta. La motivación que nos estaba llevando a hacer este programa no era la correcta. Y hubo un tiempo muy hermoso en el que tuvimos que orar y arrepentirnos y dejar todo hasta ahí y decirle al Señor que nos perdonara, que no queríamos reconciliarnos con Él porque las cosas que estábamos haciendo no estaban bien. Y de ahí todo cambió, porque de ahí después, cuando logramos conectarnos de nuevo para poder preparar el tema, fueron otras cosas las que surgieron, fueron otras ideas y fue el Espíritu Santo moviéndose a través de esto. Y esto ahí, todo a través de habernos dado cuenta de que la motivación que nos movía no era la correcta y también de que el Espíritu Santo nos llevó a nosotros cuatro a arrepentirnos y pedirle perdón porque no estábamos haciendo esto con la motivación correcta. Y la motivación correcta de esto es solamente adorar a nuestro Señor y no solamente por cumplir. Y nos sacudió y nos movió el piso y a mí la verdad que me dejó marcando ocupado por muchas horas. Así que gloria a Dios por ese día porque nos reconciliamos con el Señor ese día de buena manera porque después a la reunión siguiente pudimos, todo fluye y nos pudimos dar cuenta que el Espíritu Santo se movía con nosotros en ese día y gracias al Señor porque nos hizo arrepentirnos y también pudimos sentir el perdón. Bueno, estas son las instancias que nos hacen darle gloria a Dios, porque en realidad nos remece, como dice el hermano Rodrigo, nos hace darnos cuenta que estábamos mal, que no estábamos con la motivación correcta, que no era lo que el Señor quería y donde hubiera presencia de Él en realidad. Nos remece, ¿cierto? Y nos muestra que estábamos equivocados y que si íbamos a hablar de arrepentimiento, nosotros teníamos que ser los primeros en arrepentirnos, y nos lleva a un arrepentimiento justamente. Y mire cómo se va dando todo, que nos lleva a una revelación, porque ahí se nos revela. Y yo le digo honestamente, en mi caso, hermanos y hermanos que están ahí viéndonos en este minuto, los 2 días que demoramos en reunirnos nuevamente, me dio muchas vueltas en la mente, ¿cierto? Y eso creo que es la presencia del Espíritu Santo que nos está ahí diciendo, ¿viste? ¿Estabas equivocado? Este es el camino, no como ustedes estaban pensando, no estaba correcto lo que estaban haciendo. Hagan las cosas para Dios, no para ustedes. Hágalas con amor a Dios y no por compromiso. ¿Ya? Nos dio un remesón, hermano Rodrigo, yo creo, no sé si a usted le pasó lo mismo o al hermano Giri, le vamos a preguntar luego, ya al hermano Sebastián, pero a mí por lo menos me pasó eso y el Espíritu Santo me estuvo machacando esto un par de días, hasta que nos reunimos de nuevo y todo fue más claro. Amén, sí. Yo recuerdo que dejé la reunión y me fui a bañar y ahí andaba suspirando así profundo, como que uno sabe que lo que estaba haciendo estaba mal, pues, y ese arrepentimiento, ese deseo de querer hacer las cosas bien, pues, como que se reactiva, pero quedaba ese dejo de pena en mí al menos de haber fallado, de haber hecho no con la correcta motivación. Y eso me estuvo marcando mucho tiempo, me costó dormirme, desperté también a mitad de la noche y gloria a Dios porque de verdad que fue un remesón porque nos vuelve al camino porque uno cree que está haciendo las cosas bien. El que podamos, no sé, pues juntarnos un día miércoles al ver el culto, el día domingo a ver el culto y el día lunes con la pastora y el día martes en mi caso con el ministerio de la alabanza, pero ¿cuál es la real motivación? Pues? Y muchas veces nuestra motivación no es la correcta y al no ser correcto estamos lejos de Dios y al estar lejos de Dios nos trae pecado y nos trae muchas consecuencias y por eso es que Dios nos traía y nos movía y nos remecía porque era necesario, realmente muy necesario.
Bueno, se nos revela justamente, se nos revela, ¿cierto? Y somos nosotros los que nos alejamos, pero mire cómo Dios nos muestra que Él está cerca y está preocupado de nosotros. Hermano Giri, no sé si le pasó algo similar a usted. Sí, bueno, yo lo que tengo que acotar ahí es que tuvimos como 1 hora y media, para los hermanos que están viendo también, 1 hora y media porque se los cortó 2 veces la aplicación dura como 40 minutos, tuvimos que conectarnos 3 veces. Y yo salí de donde estaba con ustedes y mi señora me dice, ¿ya está listo? ¿Grabaron ya? Yo le digo, no, claro, tuvimos 1 hora y media y no hicimos nada. Y bueno, ¿y qué les pasó? Y le conté lo mismo que acaba de contar nuestro hermano Rodrigo, que teníamos que arrepentirnos nosotros primero. Y también, bueno, seguí en la noche, oré, también desperté como a las 5 de la mañana, el Señor me despertó y también amonestándome. Pero fue bonito porque al final el Señor nos mostró que estábamos equivocados y nos da tiempo para arrepentirnos. Así que por ese lado, bien, ¿no? Contento, bien. Hermano Sebastián, el Señor es grande en misericordia y su misericordia se renueva todos los días, ¿o no, hermano Sebastián? Así nos mostró clarito en este proceso. Amén. Que nos tuvo que pasar, ¿no? Sí, y esa 1 hora y media, por lo menos Dios nos estuvo predicando como 45 minutos más o menos, esa 1 hora y media a nosotros. Primero tuvimos las primeras 2 reuniones ahí conectados sin poder entablar algo, y Dios comienza a hablarnos y a mostrarnos que estábamos mal. Y a mí en lo particular, o sea, es algo que no es algo que en ese momento hayamos estado mal, sino que era algo que venía siendo arrastrado y que, como decía el hermano Rodrigo, claro, nos conectamos a los cultos, nos conectamos a la célula, nos conectamos a todas las cosas, pero no con la motivación ideal, con la motivación correcta, que es adorar a Dios y querer recibir algo de parte de Él. Y gracias a Dios que tuvo misericordia y, como dice la palabra, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Bueno, ese día pudimos ver la benignidad de Dios y yo también quedé marcando ocupado. Terminó la reunión, quedé ahí, me quedé sentado ahí mismo donde estábamos en la reunión, orando, pidiendo perdón porque fallamos a Dios, y no le fallamos a los hombres solamente, sino que le fallamos primeramente a Dios. Y qué bueno que Dios no nos abandona, porque es Él el que nos mostró esto, y es porque nos ama, porque nos quiere y porque quiere que estemos ahí bajo su alero. Si no, ya nos habría desechado, y no estaríamos aquí hoy día. Por eso decimos siempre, y esto es una revelación que el Señor nos ha mostrado, que su misericordia es grande y se renueva todos los días. Y por ello estamos aquí todavía. Gracias a Dios estamos aquí todavía. Bueno, esa revelación que nos lleva a arrepentimiento. En algún momento dado el Señor nos muestra, ¿cierto? En algún momento dado el Señor nos hace ver que estamos equivocados, que estamos errados, que andamos en mal camino, que estamos haciendo cosas en pecado, que vamos derechito a la muerte, a esa muerte espiritual, a esa muerte que nos lleva a definitivamente estar alejados de Dios. Pero Él siempre tuvo sus ojos puestos en nosotros desde que estuvimos en el vientre, y siempre está ahí, pendiente de lo que hacemos, de lo que somos y cómo podemos estar mejor. Por eso es que nos llama, y por eso es que en un momento dado nos hace ver, ¿cierto?, que estamos en una vida de pecado y que estamos mal, que todo está mal. En ese minuto en que vemos a Dios, ¿cierto?, y que se nos revela justamente, y donde damos el paso y le pedimos perdón, viene el arrepentimiento. ¿Cómo fue ese paso, hermano Giri? Ese paso de arrepentimiento, ¿cómo fue ese paso importante donde luego el Señor nos anduvo buscando, nos estuvo llamando, estuvo siempre atento? Nosotros definitivamente dimos el paso y le decimos: Señor, tienes razón, estoy mal, perdóname. ¿Cómo fue ese paso para usted?
Bueno, usted, hermano Iván, conoce esa historia porque fue en un encuentro de varones que hicimos en Vilche, que llevaba yo más o menos, después de haber recibido al Señor, como unos 6 meses más o menos, y ahí fuimos a Vilche a un encuentro y yo la verdad no sabía de qué se trataban estos encuentros, ni mucho menos, y la verdad yo no quería ir, pero mi esposa, como había ingresado, había recibido un tiempo antes al Señor, ella fue la que me insistió para que yo fuera. Y decidí ir, bueno, en ese tiempo, como decía con usted, era el que conocía de Gualañé, porque los demás eran puros hermanos de Talca, y fue un fin de semana, un día sábado y domingo, en Vilches, como decía anteriormente. Y ahí llegué yo como un pájaro nuevo, y no sabía de qué se trataba, y me acuerdo que en la mañana hablaban de la palabra, y yo como aburrido, incómodo, inquieto, con ganas de salir, no sé. El enemigo estaba maquineando para que yo quizás en ese momento no recibiera lo que realmente iba a recibir en esos 2 días. Y en la mañana fue como un poco difícil el tema, pero ya después del almuerzo, casi al llegar la tarde, ya ahí me acuerdo que ya el Señor tocó mi corazón y sentí la presencia de Él, porque de primera, como decía anteriormente, estaba un poco incómodo, o bastante incómodo. Y en la tarde, sábado, la tarde, ya tarde-noche, cuando ahí sentí la presencia del Señor y bueno, en la noche ya después conversé con otros hermanos, me tocó en la pieza del dormitorio con unos hermanos de Talca, también ellos se acercaron muy amables, muy atentos y ahí uno ve verdaderamente el amor que hay en estos hermanos hacia uno. Y ya el otro día me levanté contento, confiado, igual me había costado mucho y ya el día domingo fue, pero estaba como el primer amor que se llama. Ahí fue cuando yo, en esos 2 días fue cuando yo me arrepentí de muchas cosas que había hecho en mi vida y en silencio se la entregué al Señor en esos 2 días que fuimos a ese encuentro de varones en ese tiempo, el año 2011 creo que fue a Vilche. Eso fue como cuando el Señor tocó mi corazón y me arrepentí quizás de muchas cosas y conocí realmente a Dios. Hermano, pero en ese minuto, ¿cierto? Usted va escuchando palabras y va recibiendo y va escuchando testimonios. Eso es lo que le hace ver que su vida está errada, que estaba equivocada, que andaba en un mundo de pecados. Y es ahí donde, me imagino, se le revela el Señor y usted dice, en realidad estoy mal y tengo que cambiar esto. Es mejor estar en esta otra vida que Dios me está ofreciendo. Claro, fueron varias cosas que los hermanos dan palabras. Me acuerdo que el hermano Manuel, lo tengo muy presente, que yo, por ejemplo, cada vez que daba la palabra, después que el Señor me tocó muy fuerte, cada vez que daban la palabra hacían como un break, había que tomarse un cafecito y algo, y todos me acuerdo que iban a servirse un cafecito, una galletita, y yo ahí con una opción tremenda ahí en mi corazón y lloraba, lo único que hacía era llorar. Y me acuerdo que este hermano Manuel siempre estaba al lado mío y acompañándome, no me dejó en ningún momento. Y lo que sí mucho recuerdo también ese día, hermano, es que había una estufa leña. Y no sé si el hermano César fue el que dijo que escribiéramos todos los que quisiéramos en una hojita todos nuestros pecados. Y después de eso hicimos como una oración y esos pecados los echamos, me acuerdo, adentro de esa estufa. No sé si usted se acuerda, hermano Iván, porque usted también estaba en ese entonces. Eso fue como lo que cambió, digamos, me hizo cambiar cuando yo ese papelito que iba con como esa mochila, me la saqué y la metí dentro de esa estufa leña y ahí como que el Señor cambió 100% mi forma de pensar y así empecé, fue mi arrepentimiento. Ahí hay otra revelación, ¿ah? Como ve que el Señor le muestra, ¿cierto?, de que Él lo puede perdonar, ¿ah? que lo está recibiendo, ¿cierto?, que le está abriendo las puertas. Usted se libera de todos esos pecados, ¿cierto? Él le muestra que usted puede liberar sus pecados, dejarlos de lado,
echarlo fuera, ¿cierto? Y empezar una vida nueva. Y los quema ahí en esa estufa, simbólicamente, pero usted lo sintió en su corazón, lo hace simbólicamente, ¿cierto? Con un papel que lo echa al fuego, pero lo siente en el corazón, ¿no? Sí, pues era, como le decía anteriormente, como una mochila que yo llevaba. Y cada día tenía un problema y lo echaba a la mochila, Y cuando llegué allá, era un peso que llevaba. Pues yo, por eso cuando les comentaba anteriormente que la mañana del día sábado yo estaba duro, mi corazón estaba duro. Y siempre me acuerdo que una palabra que dieron también ese día fue que había que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Un hermano dio esa palabra. Y como que por ahí yo empecé o el Señor empezó a tocarme realmente. Y ahí ya después cuando yo volví venía, pero livianito como una pluma. Como que la mochila que llevaba quedó en ese papel, como dice usted, que yo eché a la estufa significativamente. Y ahí fue cuando hubo un cambio en mi persona. Qué bien. Hermano Sebastián, ¿cómo fue ese momento donde el Señor se le revela, donde le muestra su vida de pecado y usted decide dar el paso y pide perdón, se arrepiente, le pide perdón a Dios para liberarse también, como el hermano Giri, como nos pasó a todos en realidad, ¿cierto? Y se saca también ese peso, esa carga, esa mochila, y comienza a vivir una nueva vida, ¿cierto?, bajo el alero de Dios. Amén. El hermano Giri nos hablaba de ese arrepentimiento que uno tiene cuando llega, pero también hay un arrepentimiento que uno va viviendo a lo largo del caminar con Cristo. Y de ese a mí me gustaría hablar un poco. Y yo aquí tengo la definición de arrepentirse, y arrepentirse significa lamentar haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa, que es lo que nos pasó a nosotros con el testimonio que daba nuestro hermano Rodrigo. Y me gustaría decir que el arrepentimiento viene cuando somos reflejados tal cual como somos a través de la palabra. Y la palabra hace que sintamos esta necesidad de arrepentirnos, de ver que Dios es santo y que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y a mí me gusta mucho una palabra que es Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este libro de la ley es la Biblia, y es súper importante porque Dios nos va mostrando en nuestro caminar cómo somos realmente, lo que está dentro de nosotros que realmente está mal. A través de la oración, a través de la búsqueda, podemos ver que Dios comienza a limpiarnos y encaminarnos hacia la estatura del varón perfecto, como dice su palabra. Y algo súper importante es que a Dios no se le escapa nada, porque uno de repente puede pecar y confesárselo a Dios, pero ahí uno lo tiene guardadito, pero a Dios no se le escapa nada, y esos pecados ocultos que de pronto Dios nos dice, confiésalo, y no solo confesárselo tal vez a Dios, sino que de pronto Dios nos dice, háblalo con tu líder, háblalo con la pastora. Todas esas cosas a Dios no se le escapan. Entonces, tarde o temprano, la verdad sale a la luz y somos completamente descubiertos. Y cuando esto pasa, uno se siente tal vez avergonzado, humillado, pero esta humillación que viene no es una humillación para mal, sino que una humillación que Dios respeta y la toma y la usa para cubrirnos. Y eso es lo bonito del arrepentimiento,
Es doloroso, sí es doloroso, pero nos ayuda a crecer, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a tener una comunión mucho más perfecta con el Padre. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es descubrirnos. A pesar de que duele, a pesar de que avergüenza, el amor de Dios es descubrirnos para cambiarnos y para llevarnos a un estatus de santidad mucho, mucho mayor. Amén, amén. Y el hermano Rodrigo, ¿cómo fue su proceso, hermano Rodrigo? Ese arrepentimiento, ¿cómo fue esa revelación de Dios? Bueno, lo mío partió en la primera célula, cuando yo fui por primera vez. Cuando sentí la presencia de Dios y él me mostró lo que yo era realmente, porque uno siempre tiene un velo y uno ve lo que quiere ver y lo que le conviene ver. Ajá. Entonces Dios me sacó todo eso y me hizo ahí una retrospectiva de mi vida y yo quedé pero mal. Y me acuerdo que se me acercó la pastora y pude recibir al Señor y en el instante yo confesé muchos pecados. Confesé mucho y concuerdo con las palabras de mi hermano Giribert. Yo sin saber que tenía una mochila en mi espalda, sentí que de todas formas salió algo de mí. Salió un peso muy grande que yo no sentía porque estaba acostumbrado, porque era algo que moverse en el pecado, cuando se hace costumbre, es como si nada. Entonces, cuando Dios abre y ve y uno puede ver la realidad, sentí que también salió un peso muy grande de mí, po. Yo me sentí muy bien, porque me sentí libre, pues sentí que no había algo especial que Dios había hecho en mí. Entonces me sentí muy bien, me sentí que era maravilloso estar en la presencia del Señor. Y de ahí no he podido apartarme de él. Pero también concuerdo con la palabra con lo que hablaba también mi hermano Sebastián, que también uno se va arrepintiendo a medida que va caminando con el Señor, porque uno también muchas veces comete errores por creerse superhéroe, y lo que a mí me pasó también, y yo estando caminando con el Señor, voy a contar muy cortito ese testimonio. Estaba trabajando y resulta que teníamos que cobrar unos trabajos que habíamos hecho y teníamos que certificarlo, y bueno, cada uno tiene que estar firmado, en este caso respaldos de cómo que está hecho, y de ese trabajo también dependía mucho la cantidad de dinero que caía en el estado de pago de la empresa donde yo trabajaba, y realmente la empresa que yo estaba trabajando no estaba bien. Estábamos muy cerca de que nos quitaran el contrato. El inspector fiscal nos tenía muy apretados, muy acongojados. Entonces yo dije, voy a hacer pasar esto porque va a ser una salvación, porque va a haber sueldo para mis compañeros, dije yo, y va a haber más trabajo también, dije yo, pensé. Así que yo acepté a hacer la jugada mal. Y yo me sentía bien. Yo me creía superhéroe, me creía Superman, dije yo, aquí la hice, que soy bacán yo. Entonces fui un día, me acuerdo que estábamos en un culto, yo llegué ahí por bata porque teníamos que tocar y todo, y el Señor estaba molestándome al respecto, y voy, y la pastora, me acuerdo que estaba tomando su tecito en la cocina, y yo pasé, y le conté y le confesé lo que había pasado.
y ahí el Señor me hizo ver que lo que yo estaba haciendo estaba mal, fui muy mal. Y yo no estaba haciendo ese héroe que yo creía, yo estaba haciendo el villano. Porque estaba trayendo maldición a mi vida y maldición a mi casa. Y también estaba fallándole a mis compañeros de la alabanza y a todos los varones. Entonces el Señor me hizo arrepentirme grandemente y de hecho tuve que pagar por eso. Y estuvo bien. Y hay una palabra que me gusta mucho en este sentido porque me tuve que arrepentir y sentí el perdón de Dios. Y le voy a pedir permiso a mi hermano César, porque esta es la palabra de mi hermano César. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y yo tuve que humillarme y pedirle perdón, porque nada más que por gloria de Él, nada más que por la misericordia de Dios, nada más que solamente por eso, no llegó maldición a mi familia, no llegó quizás otro tipo de consecuencias que yo podría haber tenido por no haberme arrepentido a tiempo. Y doy gloria a Dios por eso, porque Él es bueno hasta hoy y mañana y para siempre. Amén, hermano. Amén, y gloria a Dios. Bueno, mientras mis hermanos estaban contando testimonio de lo que fue su arrepentimiento, uno va pensando en el de uno también, y en su propio proceso, y en qué se asimilan, qué se parecen, ¿cierto? Nos pasan cosas parecidas, pero también me hace recordar en la palabra de Juan 8:31-32, que dice: Dios dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me hizo acordar de cuando yo también confesé mi pecado, cuando yo pedí perdón, cuando me arrepentí de lo hecho. Porque llegó un momento dado en que uno ya no da más de peso, es tanta la carga que tiene, ¿cierto? Y ya hay momentos en que ni siquiera duerme. Como decimos en el mundo, andaba espirituado, porque saltón con todo, como que en cualquier minuto lo pillaban por aquí, lo pillaban por allá, le descubrían la mentira, le descubrían el engaño. Entonces anda uno muy, muy sobrecargado. Y claro, cuando uno confiesa su pecado y dice, y se arrepiente, ¿cierto? Pide perdón, siente que se saca una mochila encima, literalmente. Y es como si fuera una mochila muy, muy pesada, muy pesada. Me hizo acordar lo que decía el hermano Giri. Y también me hace acordar o pensar en lo que decía el hermano Sebastián y que reiteraba el hermano Rodrigo. El Señor se va revelando paulatinamente a medida que lo vamos conociendo. Inicialmente, uno podría decir: la verdad me hizo libre, porque yo dije la verdad, confesé mi pecado y la verdad me hace libre. Yo me sentí livianito, ¿ya? Pero también es cierto de que el verdadero arrepentimiento es cuando esas cosas que nos mostró Dios, que se nos revelaron, vayan saliendo también. Que no solo sea ese arrepentimiento de ese instante para liberarnos de eso y quedar... es como, ya dije la verdad y está todo listo. No es eso solamente. Hay más por el camino. Y van a seguir apareciendo cosas. Todos los días. Por eso que también la misericordia de Dios es grande, porque todos los días nos está esperando. Y está esperando que nos arrepintamos. Porque todos los días vamos cayendo en pecado. Todos los días vamos cayendo en pecado. Todos los días cometemos algún error, alguna equivocación, y con ello vamos cayendo en pecado. Y tenemos que ir arrepintiéndonos todos los días. Por eso también está la oración, por eso también está su palabra. Y la palabra, un día la escuchamos
y a lo mejor la vamos a escuchar de nuevo y dice uno, inicialmente dice, pero si esta palabra ya la escuchamos. Esta palabra, por ejemplo, ya la pastora la dijo, o el hermano ya la había entregado. Pero le vamos dando nuevas interpretaciones. Se nos van revelando nuevas cosas. Y nos vamos dando cuenta de que siempre hay nuevas cosas también que nos van ocurriendo y de las cuales también tenemos que arrepentirnos y volver a ese arrepentimiento para que esa misericordia de Dios también se vaya repitiendo todos los días. Es lo que yo siento, en realidad. Porque uno comete errores todos los días y uno es frágil. Porque uno no es perfecto. El único perfecto es Dios. Nosotros tenemos que ir buscando esa perfección para llegar a asimilarnos a Jesús, a Dios. Todos los días. Nos vamos equivocando todos los días. Nos vamos cayendo todos los días. Pero la misericordia de Dios es grande. Tenemos que seguir arrepintiéndonos. Y qué bueno que todavía Dios nos tiene aquí. Porque como un día un hermano por ahí dijo que éramos... ¿Cómo fue, hermano? ¿Éramos pichanga o éramos...? No, éramos... Charcha. Éramos bien charcha. Éramos bien charcha. Claro. Porque nos vamos equivocando, nos vamos cayendo todos los días. Y la misericordia de Dios es grande. Y si Dios no nos quisiera, ya nos habría vomitado. Ya nos habría expulsado, ya nos habría dejado de lado. Es infinito el amor de Dios. Pero tiene que estar también presente el Espíritu Santo para que nos vayamos dando cuenta de que nos vamos equivocando, de que nos vamos cayendo y que tenemos nuevamente la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos. Qué bueno que Dios tiene esa misericordia grande y que día a día nos recibe nuestro arrepentimiento, nos recibe nuestro ese pedir perdón día a día para poder restaurarnos. Yo me gustaría que el hermano Sebastián, para que demos paso a hablar de esa restauración justamente. Yo sé que el hermano Sebastián ahí tiene una palabra que nos puede compartir y que va a dar pie, ¿cierto?, al paso siguiente que vamos a hablar, que es lo relativo a la restauración, que es lo que luego el Señor fue haciendo con nosotros. Hermano Sebastián. Amén. La palabra está en 1 de Juan 1, del 5 al 10. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Es un poco lo que veníamos hablando anteriormente, ¿cierto? Tenemos que andar en su palabra, tenemos que seguirlo, tenemos que recibir sus consejos y practicarlos para que tengamos restauración. Y así esté presente el Espíritu Santo en nosotros, que nos va mostrando, que se nos van revelando cosas y nos vamos dando cuenta de que llevamos siempre una vida de pecado y que van apareciendo pecados, pero el Espíritu Santo que nos va mostrando justamente, y donde tenemos la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos y de ir limpiándonos, restaurándonos. Hermano Giri, me imagino que ha pasado por procesos de restauración también. ¿Qué nos puede contar? Así es, hermano. Bueno, también comentarle de lo que le hablaba anteriormente, de ese día cuando hubo un arrepentimiento. También ahí mismo se produce una restauración en mi vida, porque había no sé si un poco harto desorden en mi vida. Y de hecho, cuando uno va a las células, ya sea de damas, de varones o de jóvenes, de niños,
En ese tiempo, mi señora, como les comentaba antes, había entrado un poco antes ya, había conocido a Cristo antes que yo. Entonces ya fue un encuentro de damas. Y la gran mayoría de las personas que estaban en ese encuentro de damas tenían sus maridos que la acompañaban. Entonces, cuando después del encuentro llegaban a la iglesia y cada marido o cada hermana de repente le regalaba un presente a esas hermanas que habían estado en esta célula de damas. Y como yo obviamente no estaba todavía convertido, creo que mi hermana Carla Bravo fue la que le hizo un presente a mi esposa. Y ahí el Señor a mí me restauró, porque cuando llegamos el día domingo, una de las restauraciones que hubo, cuando llegamos el día domingo a la iglesia después, porque era el culto el día domingo, yo no tenía idea que íbamos a llegar allá, o sea, sabía que iba a haber este culto, pero no sabía que cada esposa tenía que entregarle a su marido un presente como en forma de agradecimiento a Dios porque lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces yo ese día yo tampoco estaba casado, entonces como que había harto desorden en mi vida, y llegábamos a la iglesia y llegó este momento y mi esposa me tenía un presente, yo sin saber, bueno, los hermanos que habían ido antes tenían el conocimiento de eso, yo como era la primera vez que iba, estaba ahí, no tenía idea de qué se trataba, era una sorpresa. Entonces recibí ese presente muy contento, muy feliz, y también yo, como decía anteriormente, el Señor empezó a restaurar mi vida, y en ese momento yo decidí pedirle matrimonio a mi esposa, porque yo llevaba muchos años viviendo con ella así, o sea, estuvimos como 4 años conviviendo y también como 6, 7 años antes de esos 4 años pololeando. Entonces había un desorden ahí, pues nosotros ya cuando yo fui a ese encuentro empecé a saber de cosas que uno no tenía idea, porque yo, como decía anteriormente, yo no tomo, no fumo, estoy bien, pero resulta que no es eso nomás. Hay muchas cosas que uno el corazón lo tiene dañado y cosas que están pecados sin saber. Yo no sabía que el no estar casado, que el convivir con una persona es pecado, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Escrito está en la Biblia. No, a mí se me ocurrió, si convivir con alguien, voy a convivir, que muchas horas en este tiempo lo ocupan, ¿no? Total, ¿para qué? Es un papel nomás, o no es un papel. Quizás uno va y firma un papel en el civil, pero es un compromiso que uno hace con Dios, porque dice que después de 2 ya pasan a ser uno solo, una sola luz. Y esa es una de mis restauraciones que se he hecho, y muchas más, pues podría estar aquí harto rato en el trabajo, en otras cosas que he tenido también inconvenientes, pero el Señor ha sido fiel hasta ahora, me ha restaurado hartas cosas, no tan solo en mi matrimonio, sino que en mí como persona, como cristiano, como ser humano. Eso, hermano. Entiendo, hermano Rodrigo, entiendo que el Señor sigue mostrando, ¿no es cierto?, cosas que están mal y que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir cambiando, ¿no? Amén. Bueno, yo tengo una historia muy similar a la del hermano Giri. Bueno, el Señor a mí me trajo de un mundo bien, me sacó de un mundo que absorbe mucho, porque como contaba la vez anterior, yo tocaba en un grupo del mundo, entonces eso da para muchas cosas. Y yo igual también tenía una relación con mi esposa que empezó, o sea, se inició mal porque no se inició con un noviazgo, sino que empezamos a pololear y a los 2 años estábamos viviendo juntos, y cuando conocimos al Señor llevábamos como 7 años, 8 años llevábamos de convivencia. Entonces y habíamos tenido separaciones de por medio y muchas otras cosas, po. Y todo lo que esto conlleva, po. O sea, ya de partir de estar en pareja, como decía el hermano Giri, no teniendo la bendición de Dios, ya es estar mal. Y por ahí partió la restauración. Partió cuando, como decía antes, cuando pude confesar pecado, pude entregarle muchas cargas que también traía, muchos
no sé, muchos pesos y ripios que uno arrastra de consecuencias de pecado, trancas de niños, problemas familiares, relaciones, etcétera. Entonces el Señor partió por ahí. Yo también me acuerdo que también me sentí muy liberado en un encuentro de varones también que tuvimos en Licantén, en el internado en Licantén. Y ese fue también, el Señor me mostró, si esa vez que cuando por primera vez lo conocí, me mostró muchas cosas. En ese encuentro fueron mucho más, porque me hizo arrepentirme de mucho más cosas, porque fue todo más profundo. O sea, fueron temas que trataron y rasparon esa coraza que yo tenía, po, y me hizo liberarme de muchas cosas, pues. Y ahí le repito, de trancas, de vicios, de pedir perdón por lo que yo había hecho, por estar viviendo con mi esposa, por estar en pecado, porque al final es estar en pecado, y etcétera, etcétera, un mundo de cosas más. Y ahí empieza el proceso de la restauración, porque Dios va construyéndolo de nuevo, pues lo toma uno, es como si fuera algo de barro, lo toma, uno está hecho, está moldeado como el diablo quiso. Entonces Dios viene, nos moja y nos aplasta y nos hace de nuevo, y eso también trae dolor, y también trae dolor, pero también restaura, porque la figura que se construye nueva, la que hace Dios, es la que está mejorada, es la que va a perseverar, es la que va a continuar, es la que tiene que llegar al fin. Entonces, este proceso de restauración aún sigue, y sigue todos los días, porque uno, como dice, se equivoca y pide perdón, pues, y el Señor restaura y levanta, porque como contaba yo recién esa anécdota pasada, eso fue ya en el camino del Señor. Entonces, chuta, uno de repente puede decir, no, pues ellos ya están en el Señor, ellos no se equivocan, no. También tenemos nuestras caídas, también tenemos de repente nuestros retrocesos, pero fiel es Dios, pues, para seguir restaurando, porque la palabra dice que Él es fiel y va a terminar con nosotros la obra que empezó. Amén. Y el hermano Sebastián, ¿cómo ha sido su restauración, hermano? ¿Qué procesos ha pasado? ¿Cómo ha visto ese cambio hoy día con esta nueva persona? Amén. Bueno, indudablemente, desde que comencé hasta ahora, Dios ha venido reparando todo lo que estaba mal, y luego del arrepentimiento viene esta restauración que viene a quitar todas esas consecuencias, todas esas maldiciones que uno acarrió por haber desobedecido a Dios en su momento. Y junto con la restauración uno se siente en paz, se siente gozoso, porque Dios vuelve a ponerlo en un lugar de honra, en un lugar de estima, y eso es maravilloso. De hecho, yo tengo aquí la definición de restauración, viene con varias definiciones hoy día. Dice: restauración es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, que el pecado trae consecuencias, pero el arrepentimiento trae restauración, y esa restauración trae gracia de Dios para superar esas consecuencias y dejar atrás esas maldiciones que trae el pecado. Y bueno, Dios nos restaura, nos pone en su presencia otra vez, y eso es maravilloso. Tiene toda la razón, hermano. Toda la razón, porque en realidad uno va arrastrando muchos pecados, ¿cierto?, a través del tiempo. Muchos que son generacionales, pecados de iniquidad, ¿cierto? Y qué bueno que Dios nos llamó, qué bueno que Dios nos perdonó, y nos abre una puerta grande y maravillosa donde podemos encontrar
muchas cosas que Él nos tiene para nuestra vida, ¿cierto? Y podemos ir mejorando todo. Y a medida que vamos conociéndolo, se nos van regalando cosas, y a medida que también el Espíritu Santo cada vez va habitando más en nosotros, también nos va mostrando muchas cosas que no están bien y que tenemos que ir mejorándolas. A veces cuesta mucho. A veces, y al igual que el oro, el Señor nos pasa por el fuego y duele, pero sale una pieza mejorada, como dijo el hermano Rodrigo. O es como esa pieza de barro, de greda, ¿cierto? Que el alfarero, si no le gustó cómo estaba, si no estaba bien, si tenía alguna piedrecita, si tenía alguna impureza por ahí, si quedó con alguna torcedura, el alfarero la toma de nuevo y la destruye y la hace de nuevo. Vuelve a hacer una masa y vuelve a formar una nueva figura, perfeccionada, mejor. Yo creo que todos los que conocimos a Cristo y que nos hemos mantenido todavía ahí, por la gracia de Dios, hemos pasado por eso. Y el Señor nos ha ido moldeando y sacando todos esos ripios, sacando todas esas impurezas. Nos ha ido restaurando. Cosas que también, penas que teníamos, no solo pecados, sino también penas, dolores, cargas, que el Señor las va sacando y nos va fortaleciendo y nos va templando y así va restaurándonos y nos va llevando a una mejor vida y nos vamos sintiendo en paz y nos vamos sintiendo bien, nos vamos sintiendo que esta vida es mejor. Y por ahí es donde aparece también el temor de Dios, ¿cierto? Y no es el temor que todos pudieran imaginarse, una persona común y corriente, pensar de que es como tenerle miedo a Dios. No, es el temor de perderlo, de perder todo lo bueno que Él ya ha hecho por nosotros y todo lo que ha mejorado, todo lo que ha arreglado, todo eso malo, torcido que teníamos, ¿cierto? Todo lo pecaminosos que éramos, el Señor lo ha ido sacando y viene el temor de Dios luego para no perder eso, porque nos dio paz, nos dio tranquilidad, nos devolvió muchas cosas. En mi caso hasta mi familia. Y eso no lo queremos perder. Esa restauración que a lo mejor nos costó, hoy día estamos contentos de haber pasado por eso, ¿cierto? De que Dios nos haya restaurado, que nos haya procesado, que nos haya restaurado y que hoy día podamos estar en paz y tener familia y llevar una vida mejor. No somos diferentes a las demás personas, nos pasan las mismas cosas. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no son cristianos, nos pasan las mismas cosas que a ellos. Pero Dios nos ha ido enseñando y Dios nos hace tomarlas de diferente manera, ¿cierto? Enfrentarlas de diferente manera y pasarlas de diferente manera. Así que gracias a Dios por esa restauración. Gracias porque nos tiene aquí, gracias porque su misericordia es grande y como dijimos se renueva día a día y nos da día a día la oportunidad de seguir estando con Él. Quiero pedirle al hermano Rodrigo, tiene también una palabra para que hablemos luego sobre esas cosas buenas que decíamos que Dios nos ha ido regalando, que nos ha ido bendiciendo. Hermano Rodrigo. Amén. Vamos a apurar el tranco porque en honor al tiempo. Sí. La palabra está en el Salmo 115 del 11 al 14. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Amén. Bueno, aquí la palabra es clara. La bendición de Dios cae en nuestra vida después que hayamos pasado todos estos procesos.
porque para estar cerca de Dios tenemos que ser conforme como Dios quiere. Y Dios da buenas dádivas a sus hijos. Y a medida que nosotros confesamos y somos restaurados, también somos bendecidos por el Padre. Y gran bendición, no es cualquier bendición, habla de grandes, pequeños. Y mire, y lo comentábamos ese día también, algo tan importante. Mire lo que dice: aumentará Jehová la bendición. Y cuando hablamos de bendición, no hablamos solamente de la bendición tangible, de la bendición material, sino que también hablamos de la salvación que podemos atesorar, de la gracia, del Espíritu Santo, que esas son grandes bendiciones porque nos guían, porque nos llevan, porque nos guían de buena manera hacia como Dios quiere. Ellos son los que encausan nuestras vidas. Y dice, bendito, dice, dice, aumentará Jehová la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. O sea, lo recalca, sobre vosotros y sobre nuestros hijos. O sea, el confesar, que cuesta, porque uno se siente temeroso, se siente avergonzado, no sé, porque al confesar un pecado uno siente que es como que está desnudo y obviamente que la desnudez a uno le da vergüenza. Entonces, tiene premio porque la bendición trae perdón. O sea, perdón, la confesión trae perdón y trae restauración y acarrea de por sí también la bendición de Dios a nuestras vidas, que también, como dice la palabra, es abundante y sobreabundante. Amén. ¿Cómo ha sentido usted la bendición de Dios, hermano Rodrigo? Hermano Giri. Amén. Bueno, la bendición de Dios uno la ve todos los días, día a día, en cada momento yo la veo. Y también quiero leer una palabra que tengo, que está en Gálatas 6:7, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, con esta palabra a mí el Señor me muestra que yo quizás puedo hacer tonto, por decirlo de alguna manera, a una persona, hacer algo, pero Dios todo lo sabe. Entonces, tenemos, como dice la palabra, que sembrar bien para recibir bien. Y ahí viene todo lo que es la parte de la bendición. Y un día viajaba con una persona por temas de trabajo y yo sabía que él había hecho cosas en el trabajo que él tenía, había hecho cosas truchas. Entonces yo no le comentaba, le decía que al final todo lo que uno hace de alguna manera se devuelve, porque él, por ejemplo, quizá de mala manera recibió una plata y ese día yo lo llevaba a médico porque ahí tenía una lesión en una rodilla. Entonces al final esa lesión tuvo que pagar la particular y sabe cuánto más tuvo que devolver, aparte de lo que él quizás había tomado de mala manera, devolverla, porque el Señor lo ve todo. Quizás uno en cada momento hay cosas que el enemigo lo viene, no, sácate esto, o hace esto otro, pero ahí está el Espíritu Santo. En mi caso y en el caso de cualquier hermano, yo lo veo así, que le dice: esto está mal, no lo hagas. Esto está mal, no lo hagas. Es que lo necesito. No, pero no lo hagas. Y de alguna manera, haciendo las cosas bien, el Señor lo bendice a uno. Quizás de una u otra manera, uno no se da cuenta. Pero yo sí lo he comprobado, porque también tuve en la otra área, antes de conocer al Señor, también me tocó hacer esa parte que andaba buscando cómo hacer cosas de mala manera, como quizás obtener dinero, no sé, las carreras, apostando, y ese dinero no es bienvenido, no es mal venido, por decirlo de alguna manera. Entonces, como dicen, lo mal llevado nunca bien aprovechado. Y acá yo lo he notado porque quizás a veces he tenido la intención de hacer algo, pero no lo he hecho, y yo he visto que el Señor me ha respaldado. El Señor me ha bendecido grandemente, me ha bendecido con mi familia, me ha bendecido en mi trabajo, me ha bendecido con una casa, con
con hijos maravillosos, con mis padres, con mi familia, con ustedes como hermanos, con mis hermanos de Talca. Y esas cosas son para mí bendición, porque yo sé que cuando recibo un abrazo o un apretón de mano de un hermano, sé que ese abrazo o ese apretón de mano es verdadero, es de corazón. Y quizá uno en el mundo no encuentra eso. Quizá de repente en el mundo le tocan la espalda, pero por mientras uno se da vuelta, no. Entonces esas cosas son bendiciones para uno, que uno quizá a lo mejor no se da cuenta, o quizás se da cuenta. El poder levantarme todos los días, respirar y estar sano es una bendición de Dios. Con este tema de la pandemia, ¿cuánta gente ha fallecido en el mundo? Personas buenas y sanas se contagiaron y murieron, y de un día para otro y no están. Nosotros, gracias a Dios, el Señor lo ha cubierto. Yo, algunos hermanos no saben, otros sí, yo trabajo en un municipio y si hago, no sé, 20 viajes a Curicó, Talca, Santiago, 19 son con personas a los hospitales. Y en los hospitales donde está el contagio ahí en cualquier momento. Y el Señor me ha guardado. Y eso para mí es una bendición. Y me ha guardado a mí, también ha guardado a mi familia, porque si yo llego contagiado, quizás puedo contagiar a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Y el Señor me guarda de eso. Y eso es una gran bendición para mí. Yo sé que el Señor me cubre y eso lo tengo súper claro. Y cuántas cosas más que el Señor ha hecho, me ha bendecido como familia, con hermanos, con puedo estar harto rato contando cosas de bendiciones que ha hecho el Señor, no solo conmigo, sino también con mi familia. Amén, hermano. Y el hermano Sebastián, ¿su vida ha sido bendecida luego de que conoció al Señor? Amén, amén. Bueno, luego de la restauración que Dios trae, la bendición más grande que puedo tener es esa comunión íntima con Él, que cada vez Dios nos va revelando más cosas, y eso es netamente por la restauración, porque Él no podría seguir avanzando con nosotros si primero no nos arrepentimos y Él nos restaura. Podría contar muchas cosas, tal vez cosas materiales, que Dios también se preocupa de uno, se preocupa de todo lo que uno necesita. De repente las cosas más pequeñas que uno pensaría, ¿cómo Dios va a estar pendiente de algo tan pequeño? Pero Dios sí está pendiente. De repente, no sé, puedo ir, no sé, salí atrasado de la casa a la universidad y justo pasa la micro, por decirlo así, y llego justo a la hora, o pasa cualquier detalle que de repente necesitamos socorro con algo, y Dios presenta a alguien que nos ayuda, y a través de esas cosas podemos ver la bendición de Dios. Gracias, hermano. Bueno, como decía el hermano Giri, para mí, el que primero Dios me haya llamado ya es una bendición. Que se me haya revelado el Señor y haya sido capaz de pedir perdón, de confesar mi pecado, fue una bendición. Porque luego vino esa restauración, ¿cierto? Donde fue mejorando este cuerpo enfermo. La persona enferma llega derechito a la muerte. Una tremenda bendición. El que pueda tener mi familia, una gran bendición, sin duda. Que tenga una linda casa, el que pueda amanecer día a día, el que tenga un buen trabajo, el que haya puesto en mis manos ciertas cosas grandes, importantes, como una radio. Me ha puesto en otros sitiales. Me ha llevado cosas de mayor altura. El que tenga el respeto también de mucha gente, de muchas personas. El que goce de cariño. Es una verdadera bendición, hermano. Una verdadera bendición. Y como decía, eso acrecienta en mí cada día el temor de Dios de no querer perder eso.
tenemos una vida bendecida como familia, con nietos, con hijos, que están bien. Tantas cosas que nos ha regalado Dios son una bendición que no queremos perder, que no queremos dejar de lado porque estamos bien así y cada día mejor. El que podamos tener esa promesa, con tantas promesas que nos dejó el Señor, de orar por sanidad, de poder entregarle todas nuestras cargas, nuestros pecados, porque Él nos va a perdonar, porque Él nos va a restaurar, porque Él nos va a mejorar, porque Él nos va a llevar a sitiales mayores, porque Él va a cumplir nuestros sueños. Es una tremenda bendición. Es una bendición día a día, que la queremos mantener ahí. El tiempo nos ha pillado y creo que vamos a estar cerrando el espacio de este programa. No sé si el hermano Sebastián tenía ahí una pequeña reflexión. No sé si alcanzamos, hermano Sebastián, en 1 minuto o 2 minutos. Sí, Para que sí, hagamos la oración final. Bien cortito, la verdad. Bueno, agradecidos porque Dios nos bendice y tenemos tantas bendiciones que Dios va añadiendo a lo largo de los días, pero es bueno recordar que la fidelidad de Dios es hacia Él mismo, que Dios es fiel, pero a lo que dice su palabra. Y es por eso que necesitamos tanto estar llenos de Él, porque mientras más tengamos de Él, más Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y Él es fiel a lo que es, y Él no puede negar que Él es recto, no puede negar que Él es misericordioso. Entonces, a pesar de que Él no admite maldad y no admite pecado, también Él no puede negar su misericordia, que si nosotros nos arrepentimos, Él va a estar ahí para nosotros, Él va a estar ahí para restaurarnos, para consolarnos, y su gracia va a estar para sacarnos de esa situación y guiarnos para poder dejar de pecar, para poder restaurar esa área. Y bueno, si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y que con eso nos quedemos hoy día, que si nosotros caminamos a su lado, día a día Dios nos va a ir limpiando, día a día Dios nos va a ir restaurando y va a hacer de nosotros un varón de mayor estatura, y recordar que debemos esforzarnos, pero en la gracia, no en nuestras propias fuerzas, porque vamos a terminar frustrados, hermano. Yo por experiencia propia lo digo, vamos a terminar frustrados. Nadie puede añadir un codo a su estatura si se esfuerza con sus propias fuerzas. Dios solamente puede dar el crecimiento a cada uno de nosotros, y la fe tiene que estar puesta solamente en Él, en Jesucristo. Así que eso, mis hermanos. Amén. Hermano Rodrigo, ¿nos hace la oración final para despedirnos? Amén. Padre, Señor, primero que todas las cosas, Señor, darte las gracias por este precioso tiempo, porque nos has podido dar hermosas lecciones, Señor. Nos has hablado en nuestro corazón, Señor, y en medio de todo este proceso, Señor, tú aún sigues trabajando. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Queremos pedirte que usted bendiga a cada uno de las personas, Señor, que puedan conectarse a este tema, Señor, y también puedan quizás haberse sentido identificados con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, es abundante, Señor, y tu fidelidad tan grande, Señor, que no nos deja, Señor. Y sé que y confiamos, Señor, que seguirá, Señor, adelante junto a nosotros, Señor, y que no soltará nuestra mano, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos ha entregado. Bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, de los que están conectados y los que quizás van a estar más tarde conectados, Señor, escuchando este programa, Señor. Acuérdate, Señor, de su familia, Señor. Y gracias por esta palabra que nos ha entregado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La misericordia y el amor de Dios son grandes. Nos llamaron. Esa misericordia nos llevó a Él. El Señor nos perdonó,
nos dio blancas vestiduras, nos restauró, nos sigue restaurando día a día, sigue siendo fiel Él a su palabra. Pero para eso tenemos que encargarnos de mantener esas blancas vestiduras, mantenernos limpios de pecado, seguir caminando junto a Él en las sendas que Él nos enseña. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande desde Gualañé, desde los hermanos de la Iglesia Manantial de Vida Gualañé. Hasta siempre. Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.